Cooperativa. 8 minutos. 8 minutos. Tu mejor manera de estar informado. Estás en el diario de Cooperativa. Está ya con nosotros en la mesa de reporteros. Hay un montón para hablar. El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Ya empezamos la conversa hace rato. Ya empezamos. Estamos con Paula Molina, con Valentina Godoy, Sergio, ya en un tema candente de los últimos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, se ha hablado de premiar el esfuerzo por parte del gobierno a través del Ministerio de Educación. Bueno, uno cuando habla de esfuerzo, hay dos tipos de esfuerzos que se distinguen de acuerdo con el lenguaje: el esfuerzo físico y el esfuerzo moral. Pero al mismo tiempo hay una situación en el trasfondo que es muy importante. La proveniencia de los estudiantes, por ejemplo, de un grupo familiar integral, de buena situación económica, vivienda cómoda, de herencia cultural, de capital social potente, frente a otro grupo de estudiantes que carece de todas esas condiciones. Entonces, el esfuerzo, ¿cuánto pesa, cuánto media en una circunstancia como esa? ¿No hay una disparidad en la cancha? A ver, yo creo que acá es bueno revisar un poquito de atrás lo que se está planteando para entrar directamente a su pregunta, Sergio. Lo que ocurre acá es lo siguiente: nosotros no estamos planteando modificar el sistema de admisión que se está implementando, sino que todo lo contrario. Lo que estamos planteando es al sistema que ya se está implementando incorporarle ciertos perfeccionamientos, ciertas mejoras. Específicamente, ¿de qué se trata? A nosotros nos tocó implementar este sistema en todo Chile, salvo la región metropolitana, y por lo tanto ya existen antecedentes y datos importantes para entender cómo está operando este nuevo sistema. Se fue haciendo gradualmente para que no fuera como en Santiago, no fuera un Big Bang, sino de a poco. Lo que nos tocó a nosotros, que ya fue la fase más larga, digamos, más grande, pero fue la tercera fase de implementación. Primero fue Magallanes, luego 4 regiones más, luego todo el país, salvo la metropolitana, que quedó fuera precisamente porque la gradualidad se requería un poco más. Claro, solo un apunte allí. Y en todos esos casos, más del 80% de las familias quedan en la que era su primera selección. No en su primera, quedan en alguna preferencia. En una de las tres. Pero no son tantas. No, tampoco en una de las tres. El 59% queda o quedó en su primera preferencia. 59%. 59% en su primera preferencia. Alto, de todas maneras. El de orden del 78% en alguna de sus tres, y el 82% por ahí en alguna preferencia, que puede ser la primera, o la quinta o sexta, digamos. Ya, pues entonces más del 80% queda en una de sus preferencias. En alguna de sus preferencias. Ahora, esa preferencia no necesariamente, y eso es lo que uno recibe de los padres, coincide efectivamente con lo que efectivamente esos padres estaban buscando cuando postularon, pero ¿cómo la preferencia no va a coincidir con la preferencia? Está bien, coincide, es una de las preferencias que ponen en su listado, pero muchas veces es el quinto colegio que ni siquiera lo conocen en la práctica. Lo que pasa es van llenando a la ficha y es la quinta alternativa, hay que terminar de hacerlo. Solo un detalle: ¿cuántos quedan en la quinta alternativa? Ustedes tienen el número. Pero no tengo el número exacto acá. ¿Pero es menos de 10, menos de 5? Lo que sí te puedo decir es que en este año, del orden de 14.000 familias no quedaron en ninguna de las preferencias que marcaron, y hubo que destinarles un colegio por la distancia. ¿Pero usted sabe qué porcentaje representa eso? Bueno, este año postularon 290.000 familias, 14.000 de esas menos del 10. Menos del 10, pues. Lo que pasa es que no se puede decir que más del 80 queda en una de sus preferencias, pero más de 14.000 no quedan. O sea, o contamos porcentaje o contestamos números para que sea pera con pera y manzanas con manzanas. No, pero solo se me apunta. O sea, lo que le puedo decir es que si el 82% quedó en alguna de sus preferencias, el resto no quedó en ninguna de sus preferencias. ¿Y por qué se hacía necesario entonces implementar este nuevo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que ¿qué pasó? Yo creo que es importante aquí ver al tiro de qué se trata lo que estamos planteando y cómo el proyecto que se está presentando lo que hace es perfeccionar en parte el sistema y retomar también, y esto es muy relevante, un debate que quedó pendiente el mismo día que la ley de inclusión escolar se aprobó. Ese mismo día, el ministro Izaguirre, en ese tiempo ministro de Educación, dejó muy claro que en materia de selección para establecimientos de alto rendimiento académico era un tema que había quedado pendiente y que debía resolverse. Y luego nunca más se trató. Nosotros estamos hoy día tratando ese tema específico que quedó pendiente en el debate de la ley de inclusión. Entonces, para aclarar, ¿quedó pendiente porque quedaron con la posibilidad de seleccionar el 30%? Quedó pendiente porque, a juicio de todos quienes votaron esa ley, había quedado mal resuelto. Y era importante tener ese debate de nuevo. Digamos, pero la resolución es que de 10 pueden seleccionar a 3. Lo que dice hoy día, y aquí entremos al tiro porque a lo mejor para que la gente entienda cuáles son los cambios, ¿cierto? El proyecto propone fundamentalmente
tres innovaciones. Una que dice relación con la posibilidad de seleccionar por rendimiento académico en establecimientos que tienen como sello específico el alto rendimiento académico. Esa es una parte del proyecto, ya la vamos a abordar rápidamente. Cortito, ¿cuántos? ¿A cuántos? Eso, ¿en qué se traduce? Se traduce en lo siguiente, en permitir que los liceos que operan desde la enseñanza media y muchos parten desde séptimo hasta cuarto medio, que estén calificados en la categoría de desempeño alta, es decir, que tengan buenos resultados, permitirles que puedan seleccionar a sus alumnos desde séptimo básico sobre la base del rendimiento académico. Hasta el 100%. Hasta el 100%, pero asegurando o forzando a que al menos un 30% de esos alumnos seleccionados por rendimiento académico sean alumnos prioritarios, esto es que pertenezcan a los 2 primeros quintiles de ingresos. Claro, pero lo que yo planteé al principio con respecto a la partida de la carrera dispareja, ¿eso no resuelve ese problema? Con los alumnos, por ejemplo, que son vulnerables, que tienen de familias que son precarias desde el punto de vista cultural, tienen poca herencia, en fin, tienen un hogar donde viven, en 70 metros viven 8 personas, por ejemplo, y así hay una serie de hechos que marcan una diferencia sustantiva en la partida de esta carrera, entonces no van a llegar a la selección. Tal como está propuesto en el proyecto de ley, el establecimiento está obligado a que al menos un 30% de los alumnos que selecciona pertenezcan precisamente a las familias más vulnerables. Por lo tanto, desde ese punto de vista sí lo aborda. Y además también hay que tener cuidado, porque no podemos entrar aquí en una fatalidad de que todos los alumnos no están en condiciones de acceder a mejores alternativas y efectivamente a través de su propio rendimiento académico acceder a proyectos que son de alta exigencia. Pero solo un punto, subsecretario, en ese caso usted va a educar en esos colegios a solo niños que les va bien con niños que les va bien, y a todos los que les va mal los va a sacar en séptimo básico. O sea, usted ya en séptimo básico le va a hacer un niño. Si a usted no le va bien hasta ahora, no va a tener la opción de educarse con niños que eventualmente podrían ayudarlo a mejorar su rendimiento por el efecto pares, por el efecto compuesto. No es tan así. Es bueno también aquí un poco describir los números, ¿cierto? Cuando estamos hablando de que liceos de alto rendimiento puedan optar a esta alternativa, es un número acotado de establecimientos. Hoy día, de acuerdo a los antecedentes de la Agencia de Calidad de la Educación, son del orden de 300 los liceos que podrían, si lo quieren, porque tampoco están obligados, esto es voluntario, adscribirse a este mecanismo de selección. Es un mecanismo de selección que por diseño asegura que no se produce ningún tipo de segregación, porque reserva un cupo importante para alumnos, al menos para el 30% de alumnos plurales que también ingresan por mérito. Y respecto del efecto par que tú planteas, Pablo, claro. El efecto par, a ver, aquí hay estudios y hay mucho antecedente académico que muestra que el atender grupos homogéneos es, desde el punto de vista de los resultados de aprendizaje, mucho más efectivo. Es decir, existe en el borde un cierto efecto par que se traduce en que los que están con más dificultades se ven beneficiados por los que están más aventajados, pero hay importante evidencia que muestra que hacerse cargo, por ejemplo, de grupos en general que tienen más dificultades, los ayuda a mejorar incluso en su rendimiento. O sea, no es una cosa tan clara el efecto contagio. Una cosa así, no está tan claro. No está tan claro, yo no sé. Pero sí, lo que me está planteando el subsecretario, creo que es interesante, es que usted cree que se logran mejores resultados con cursos homogéneos, donde los niños sean lo más parecidos posible. No, depende. Estamos hablando, son... Es que eso pensé entenderlo. No, sí, nuestro sistema educacional es muy diverso. Porque ahí quedaría la impresión de que entonces juntemos los malos con los malos. No se trata... Si es que hay niños malos. No se trata de eso, todo lo contrario. Lo que estoy planteando es que acá hay varias discusiones que es importante separarlas, porque cuando uno las junta todas, en definitiva, es difícil llegar a una conclusión. Lo que pasa es que cuando se habla de selección, necesariamente uno tiende a la idea del descreme, ¿no? Del que solo los que vengan con una mejor base van a poder llegar, y lamentablemente en Chile sabemos que los que vienen con esa mejor base son habitualmente siempre los mismos. Los de los colegios privados, desde el sector oriente de Santiago, los que han tenido mayor acceso, los que tienen mayores redes familiares, o como decía Sergio hace un rato, familias, comillas, mejor constituidas. Si uno mira los antecedentes hoy día, los liceos emblemáticos que seleccionan por rendimiento académico son una muestra muy similar a las características generales de nuestro sistema subvencionado.
Es decir, están en términos de nivel socioeconómico, están distribuidas las matrículas en los establecimientos emblemáticos de la misma forma como está distribuida en todo el sistema subvencionado. Por lo tanto, no se produce ese efecto hoy día en la realidad. Ahora, lo que uno busca con este proyecto, que insisto, es una parte específica de la iniciativa que se está presentando, es precisamente entregarle a los establecimientos que tienen un sello particular de alto rendimiento académico la posibilidad de que sus alumnos sean seleccionados por su rendimiento. ¿Y eso qué significa? Significa reconocer que el rendimiento académico de un joven hasta sexto básico o hasta octavo, si acaso entra en primero medio, es un elemento relevante para que acceda a este tipo específico de establecimientos. No se trata de incorporar la selección por rendimiento académico en todo el sistema educacional, ni menos, para evitar todo tipo de confusión, de incorporar ese elemento de selección en la básica, porque está solo restringido a media y a un grupo específico de establecimientos. Subsecretario, y en ese punto, ¿qué mérito le ve el gobierno a una entrevista familiar? Porque ahí sí que no hay ningún mérito. Lo que se hace con la entrevista, y agradezco la pregunta porque se han generado confusiones en torno a lo que se ha dicho sobre las entrevistas. Lo único que plantea el proyecto de ley que estamos presentando respecto de las entrevistas es eliminar una restricción temporal que hoy día existe en la ley. Hoy día la ley permite las entrevistas en los establecimientos a los padres y el contacto con las familias, pero lo prohíbe justo en el momento donde los padres quieren tener más información respecto de los colegios. Hoy día la ley permite durante todo el año que existen entrevistas y las prohíbe en el periodo de postulación al sistema escolar. Claro, porque la lógica, yo creo, es que el padre y la madre puedan tener participación cuando el niño ya está dentro, pero que no sean ellos los determinantes para que el colegio en el fondo elija qué familia. Nosotros creemos que es fundamental eliminar todo tipo de restricción que pueda significar una brecha de información hacia la familia. Y lo único que estamos haciendo con esto, en esta parte del proyecto de ley, es eliminar esa prohibición, pero se mantiene, y esto es fundamental, todas las características que hoy día en la ley de inclusión están respecto de la entrevista. Es decir, que no son vinculantes, que no puede ser un antecedente considerado para efectos de la selección, porque de hecho el sistema general de admisión también se mantiene. ¿Cómo van a resguardar que no ocurra eso? O sea, porque la ministra decía que no va a tener ninguna influencia a la hora de la selección de los alumnos, pero ¿por qué entonces los rectores o los directores o quien sea que haga el proceso de selección en los colegios necesita ver a los padres, necesita saber cómo es la familia, más allá de lo que usted plantea de que los padres reciban información del colegio, que eso tiene más lógica? Porque el proceso de entrevistas sigue siendo voluntario y no vinculante. Por lo tanto, si acaso, por ejemplo... Eso es bien subjetivo. ¿Que sea voluntario? Y que sea no vinculante, porque los que están administrando, digamos, las entrevistas son los que dirigen los colegios, los directores, los encargados de la parte técnica. Lo que pasa es que los que pueden terminar queriendo cierto tipo de familia. Lo que pasa es que... Entonces, ¿para qué se hace si es voluntaria? Porque los padres quieren información y nos parece muy equivocado negarles esa posibilidad de informarse respecto de las características de un determinado colegio. Porque a lo mejor antes de la entrevista el padre le parecía atractivo un determinado proyecto, luego de la entrevista a lo mejor deja de ser atractivo porque conoce la realidad de cómo opera ese establecimiento. Subsecretario, ¿por qué no esperar hasta que estuviera vigente en la región metropolitana si además en su etapa previa tenía un 80% de éxito en términos de que los padres quedaban en alguna de las opciones que ellos habían elegido como preferencia? Porque, y aquí insisto en esto, lo que se está planteando en el proyecto son elementos que vienen a perfeccionar el sistema de admisión que ya está operando y se le incorporan ciertas excepciones que son específicas. Lo que estamos conversando acá es una parte, digamos, es un tercio del proyecto de ley que se está planteando. Por ejemplo, estamos incorporando también cambios a las prioridades que hoy día la ley ya establece. Hoy día la ley establece que las familias postulan y hay una serie de prioridades que están establecidas en la ley. Y que tengan mayor porcentaje o que el algoritmo famoso lo considere más. Exacto, que hoy día la ley le da mayor prioridad en el algoritmo a un 15% de alumnos prioritarios, a los hermanos de alumnos, a los hijos de funcionarios. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Territorio también, cercanía. La cercanía no es una prioridad. Al final... Sí, pero entra también en el cálculo, digamos, del aleatorio. No entra. Solo entra en la medida de que el padre no tenga ningún colegio
ahí se le asigna por perfecto. distancia, pero no hay una prioridad hoy día por distancia. Subsecretario Raúl Figueroa, bueno, se nos está terminando el tiempo, pero yo no puedo dejar de preguntarle de lo que ocurre con la educación superior. Mañana comienza precisamente la operación para que los estudiantes puedan inscribirse en distintas carreras en las diversas universidades del país. Y el vicepresidente del Consejo de Rectores del CRUCH, Aldo Valle, ha dicho que la educación superior lo que se está buscando transformar la educación superior como un premio y no como un derecho, pero al mismo tiempo ha dicho que 18.000 estudiantes van a perder la gratuidad por esto de los estudios que muchas veces quedan postergados por diversas razones. ¿Es una situación que el gobierno la tiene en cuenta, que 18.000 jóvenes pueden quedar sin educación gratuita? Sí, no es que queden sin educación, sino que quedan sin educación gratuita. La ley de educación superior que se aprobó en enero al terminar el gobierno de la presidenta Bachelet, establece claramente que la gratuidad dura el periodo formal de la carrera y que luego los jóvenes que estudian con gratuidad, en la medida que se prolonguen sus estudios, deben pagar el primer año de su continuidad, o sea, el sexto año. Es una carrera de 5 años, al sexto año pierden la gratuidad. Pierden y deben pagar solo la mitad del arancel. Y para ese 50% que tienen que pagar, existe la posibilidad de acceder a créditos que son los que hoy día están en el sistema. O que lo financien las propias universidades. Efectivamente. Ahora, sobre ese punto es muy importante tener en cuenta que ese es el diseño de gratuidad que se aprobó en el Congreso y al cual las instituciones de educación superior adhirieron conociendo esas condiciones. Claro, la crítica ahí es que ustedes lo han dejado morir. Nosotros no hemos dejado morir nada, simplemente lo que hemos hecho es implementar la ley tal cual como está aprobada, como lo hicimos, por ejemplo, con el sistema de admisión escolar. ¿Pero no piensan introducir un cambio? Y nosotros estamos hoy día en una mesa con diversos rectores del sistema, donde, entre otras cosas, este tema se está analizando y se revisarán mecanismos para ver cómo se aborda los mecanismos de financiamiento con una mirada global y también, pero es muy importante entender que, porque a veces queda la idea de que el gobierno está generando cambios, todo lo contrario, lo que estamos haciendo nosotros es implementar la ley que se aprobó y que los rectores conocían. Queremos agradecerle al subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, que ha tenido la gentileza de venir hasta el barrio Yungay, aquí en Maipú 525, estudios de Radio Cooperativa, para conversar con nosotros. Siempre está el micrófono abierto para usted, subsecretario. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Muy buen día. Hasta luego. Hacemos la pausa y hablamos del Congreso del Futuro, de la Iglesia, también de Venezuela.